Tenga buen día, licenciado. Para efectos de acreditación, mi nombre es Gerson Alexander Girón Ramírez, estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas, cursando la materia de Derecho Internacional Privado. Mi intervención estará estructurada de la siguiente manera. En primer lugar, daremos un pequeño concepto de qué es el derecho internacional. Seguidamente, a sabiendas que este se divide en derecho internacional privado y derecho internacional público, explicaremos en qué consiste cada uno de ellos. Explicaremos qué es el derecho internacional público y qué es el derecho internacional privado. Como tercer punto, explicaré algunas diferencias entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Como cuarto punto, explicaré cuál es la relación del derecho internacional público con el derecho internacional privado y cómo incide estos derechos en el derecho interno de un Estado. Como primer punto, ¿qué es el derecho internacional? Sabemos que el derecho internacional es un conjunto de principios y normas que regulan las relaciones de los Estados y los entes jurídicos internacionales de personalidad jurídica propia. Se divide en este derecho internacional, como antes lo había mencionado, se divide en derecho internacional privado y derecho internacional público. Derecho internacional público. Sabemos que el derecho internacional público es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones que se establecen entre aquellos sujetos que cuentan con personalidad jurídica internacional. Se reconoce como sujetos que cuentan con dicha personalidad jurídica internacional a los estados, a las organizaciones internacionales y como el derecho ha venido evolucionando, también a lo largo de la historia se le ha reconocido a la persona, o sea, al individuo, como sujeto de derecho internacional. Antes a la persona humana no se le consideraba sujeto de derecho internacional, sino más bien un objeto de derecho internacional. Algunos organismos internacionales del derecho internacional público se encuentran la Santa Sede, los movimientos de liberación nacional, la Cruz Roja Internacional y los propios personas, individuos que residen en un estado. Como segundo, explicaré qué es el derecho internacional privado, y sabemos que el derecho internacional privado es el derecho o es el conjunto de normas jurídicas que regulan relaciones jurídico-privadas de carácter internacional, teniendo en consideración los factores extranjeros que las califican y las hacen necesarias y la necesaria coordinación de los sistemas jurídicos para hacer posible una armonía entre el derecho, los derechos de las personas y el derecho que cuenta en el ámbito internacional. Un ejemplo de estos derechos se puede ver en los derechos de los extranjeros, la nacionalidad. El derecho internacional privado abarca diversidad de materias, como por ejemplo derecho de familia, derecho laboral, derecho mercantil, derecho contractual, en el cual aquí se ven mayormente incorporadas aquellas organizaciones de empresas que son las que mayormente tienen relaciones internacionales con los demás estados. Según este concepto fue según Mario Aguilar de Navarro. La diferencia que existe entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado es que el derecho internacional privado es la rama del derecho que se ocupa de regular la situación jurídica de las personas en el ámbito internacional. Sin embargo, el derecho internacional público es el ordenamiento jurídico que regula el comportamiento de los estados y otros sujetos internacionales en su competencia propia y relaciones mutuas.
ambas ramas tienen ciertas similitudes, como por ejemplo, ambas ramas de derecho internacional buscan la seguridad jurídica en el ámbito internacional de las personas como individuos y ya sean personas jurídicas o personas humanas, que en este caso en el derecho internacional privado se ve vinculado con el derecho humanitario. La diferencia entre los sujetos que abarca cada rama del derecho. Por ejemplo, el derecho internacional privado regula el sujeto más importante son las personas privadas, y el derecho internacional público, el sujeto más importante es el Estado. En el derecho internacional público se regulan las relaciones entre el Estado y otros entes públicos. También favorece los intereses colectivos. Sin embargo, en el derecho internacional privado se ve que favorece los intereses individuales de las personas, porque son estas las que fungen el rol internacional. Como tercer punto, la relación entre el derecho internacional público o el derecho internacional, abarcando las dos ramas, derecho internacional público y derecho internacional privado, con relación al derecho interno. Sabemos que estos temas son de gran interés de la teoría del derecho internacional, debido a que en la comunidad internacional no existen órganos centralizados que sean capaces de administrar cómo se va a vincular el derecho internacional, y además al hecho de que estamos hablando de estados soberanos, entre otras entidades, pero sobre todo estos estados que tienen la obligación de cumplir con estas normas, se hace necesario identificar cómo el aparato estatal, es decir, el ordenamiento jurídico interno, en este caso en nuestro país, El Salvador, si se está preparado o no para recibir y cumplir las normas del derecho internacional. Como podrá verse, si nuestro ordenamiento nacional se encuentra bien organizado, las probabilidades de cumplimiento de las normas del derecho internacional serán mayores. Y si por el contrario el ordenamiento jurídico interno carece de normas, de instrumentos, de metodología, tiene menos posibilidades que se cumplan tales normas del derecho internacional en el aparato estatal. Como se entiende esta relación bajo la perspectiva del derecho internacional, desde el punto de vista del derecho internacional se postula el principio de la primacía del derecho internacional. Esto quiere decir, de un lado, como establece el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, que ninguna disposición del derecho interno justifica el incumplimiento de una obligación internacional. Es decir, ¿cómo podríamos aceptar el incumplimiento de una obligación internacional que un Estado ha suscrito y es parte de un tratado, pretenda luego a través de una disposición del derecho interno decidir que no puede cumplir ese tratado? No se puede realizar. También existe en el marco del derecho internacional la obligación de implementar las disposiciones del derecho internacional en el ámbito del derecho internacional. Esta es una regla antigua que se estableció incluso desde la Corte Permanente de Justicia Internacional, que fue retomada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2000. El caso Durán y Huarte, que en el año 2000 Perú dice en esa sentencia que ahí se establece que el derecho de gentes, existe una norma constitucionaria que prescribe que un Estado que ha celebrado convenio internacional debe introducir en el derecho interno las modificaciones para asegurar la ejecución de estas normas de carácter internacional. De tal manera que un Estado no podría decir que solo con hacerse parte
ya no le queda más que cumplir con la obligación, sino que en la realidad, en la actualidad, hay una gran cantidad de normas de derecho internacional que exigen que también a nivel interno el Estado bien pueda adoptar, por ejemplo, un protocolo, una norma de procedimiento, o bien deba derogar normas o disposiciones que sean contrarias a los tratados internacionales. Desde el derecho interno, lo que tenemos es que, a pesar de estas dos obligaciones claras, dentro del derecho internacional existe todavía una amplia libertad por parte de los estados para evaluar cuál es la mejor manera de implementar estas disposiciones del derecho internacional. En este sentido, desde el derecho interno de los estados podríamos encontrar que hay dos problemas principales. Uno es el problema de incorporación y el segundo problema es el problema de las normas internacionales. En cuanto a la incorporación, los estados tienen tradiciones jurídicas diferenciadas que duda cabe. Para algunos estados, por ejemplo, el sistema debe ser dualista, para otros monista. En el sentido del sistema dualista, es decir, reconoce que el derecho internacional y el derecho interno contienen fuentes diferentes, sujetos diferentes, materias diferentes, y que por lo tanto cualquier cumplimiento de una norma internacional en el derecho interno requiere una suerte de acto de transformación, es decir, que esa norma del derecho internacional se encuentre recogida en una norma del derecho internacional para operadores jurídicos que puedan proceder a cumplirla. La otra escuela o el otro pensamiento, que es el pensamiento monista, este se refiere a que en esta escuela la mayor parte de los estados del derecho internacional, por lo cual se entiende que el derecho internacional es, en este caso también el derecho interno, forman parte de uno mismo ordenamiento jurídico, por lo cual no es siempre necesaria una forma de implementación, sino que desde su entrada en vigor esta norma internacional despliega plenos efectos jurídicos en el ámbito interno. En el sistema monista o escuela de los sistemas monistas, vemos muy en claro que en este sistema es adoptado por nuestro país, El Salvador, en nuestro ordenamiento jurídico, ya que en este sistema prevalece la Constitución sobre cualquier otro tratado internacional. ¿Cuál es la jerarquía? Hablando de una jerarquía que tienen los tratados en el ámbito interno. La jerarquía que tienen los tratados en el ámbito interno, en el caso de la jerarquía, no existe una norma de derecho internacional que obligue a los estados a darle cierto carácter normativo a sus disposiciones en el marco del derecho interno. Es decir, podemos ver, por ejemplo, que una gran mayoría de los estados le asigna con rango legal a las normas convencionales de derecho internacional, pero también hay casos que algunos estados les asignan rango constitucional. En este caso, en nuestro país, El Salvador, prevalece la Constitución, como antes lo mencionaba, en el cual en su artículo 246, inciso 2, establece que la Constitución prevalecerá sobre las leyes y reglamentos. Aquí se ve el interés público tiene primacía sobre el derecho internacional privado. A manera de conclusión, podemos observar que el derecho internacional privado y el derecho internacional público inciden en el derecho internacional, en el derecho interno de un Estado, en el sentido que podemos ver como la relación entre estos dos derechos, derecho internacional privado y derecho internacional público, la relación entre ellos es una línea muy delgada o muy corta, se puede decir, en el sentido de que ambos derechos internacionales, ahora el objeto
que se establece entre ellos, por ejemplo, en el derecho público, vemos que en la actualidad se toma a la persona humana como sujeto de derecho. Y esto es, el derecho internacional privado toma a la persona humana como sujeto de derecho, y es ahí donde protege los derechos de los extranjeros, los derechos de la nacionalidad y demás derechos, y protege los derechos de las empresas en relación a las relaciones que pueda establecer un individuo con otros individuos de otro estado. Por ejemplo, para que veamos la similitud que tiene el derecho internacional privado y el derecho internacional público y su incidencia en el derecho interno de un estado, podemos ver el caso de Atala Rifo, en el cual esta mujer pasó de ser un caso de derecho privado a un caso de derecho internacional público, en el sentido de los derechos humanos, porque esta mujer, en primer lugar, lo que estaba peleando en contra de su marido era la custodia, o quien se quedaba con los hijos que habían formado entre esta familia. Pero el esposo, por medio de como una discriminación hacia ella por su orientación de género, porque Atala Rifo era una mujer con orientación sexual de que le gustaban las mujeres. Entonces este caso se llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, prevaleciendo aquí los derechos humanos de las personas. Podemos ver aquí que la relación que existe entre el derecho internacional privado y el derecho internacional público es sumamente delgada, porque estos se relacionan entre sí. Bueno, hasta aquí mi participación. Tengan un buen día. Dios los bendiga.